Continuamos en Pinto Pururú y del otro lado ya está nuestra compañera de Cooperativa Viaraba, Ana Laura Almada, con Almatech, con Almatech, que es parte de la definición que ha tomado para las redes. Y bueno, y el otro día charlábamos sobre esa definición, sobre cuál es la importancia de pensar la tecnología. Ana, ¿nos escuchas bien? A ver, espera que yo no te escucho bien. ¿Ahora ahí? A ver ahí. Ahí te escuchamos bien, perfecto. Esa, ¿qué ¿Cómo estás? tal? Buen jueves para vos y para toda la audiencia. Muy bien, acá estamos. Gracias, Acá estamos. igualmente. Bueno, jueves, tecnología y siempre nos detenemos un ratito a pensar, generalmente en este momento, que en estos momentos de pensar un poco la tecnología, medio que nos detenemos y a la vez decimos, tenemos que estar como medio en guardia con las cosas que pasan, ¿no? Porque siempre Sí, la actualidad nos está diciendo, che, metele un poco a este tema porque, bueno, es un tema que nos preocupa y a la vez en un mundo tan tecnologizado, bueno, se van cruzando estas cosas, ¿no? Cómo la tecnología sí. tiene que poder ser pensada en lo diario, ser planificada a largo plazo y también cómo podemos ir tomando decisiones en lo concreto. Contanos hoy cuál es el tema que vamos a abordar. Está muy relacionado con esto que comentás del exceso de información y de la cantidad de información que hay dando vueltas sobre algunas cosas, porque creo que ustedes se enteraron o quizás lo comentaron que apareció una plataforma diseñada por una persona de Córdoba que se llama Cómo Votó, relacionada a el historial de votaciones de nuestros representantes en las cámaras de senadores y de diputados, que fue noticia justamente porque lo que hizo esta persona fue utilizar un montón de información pública que estaba disponible y darle un formato de página web que se hace un poco más usable, si querés, para las personas que no tienen conocimientos específicos o que no tienen tiempo para buscar minuciosamente. Y está buenísimo porque lo que hace es organizar los registros de las votaciones desde la última actualización que vi, creo que fue 1993-2026 para diputados y 2005-2026 para senadores. O sea, toda esa información está siendo organizada de una manera que permite buscar por, por persona, digamos, por diputado o por senador, o por ley para entender cómo votó cada representante de cada cámara y de cada partido, ¿no? Para seguir el Ujú. historial un poco de cómo votaron cada una de estas personas, cada uno de nuestros representantes en determinados momentos de la historia y cuál es el nivel de conexión que tienen con lo que se estaba proponiendo desde su partido originalmente. Pero más allá del aspecto tecnológico en sí, que me parece increíble que Rodrigo Quiroga se haya puesto a hacer esto, para quienes no saben, Rodrigo Quiroga es profesor de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba Ujú. y es una persona que es muy conocida en la red social X porque tiene intervenciones relacionadas con la defensa del conocimiento y de la ciencia en general en Argentina. eh, y desarrolló él únicamente, digamos, o sea, lo hizo con otras dos personas más según el repositorio, pero lo que hizo fue él ponerse a diseñar un programa para poder filtrar esta información y hacerla más usable. Y lo que me llama más la atención es que la mayoría de los pocos medios donde salió esta noticia destacan que es más fácil compartir imágenes para redes sociales. Y esto es justamente porque me parecía un caso muy interesante para pensar nuestra práctica democrática. Mira lo que te digo. Mm. Me estoy yendo súper lejos. Pero pensaba en esto porque si bien yo creo que hoy por hoy la mayoría de las personas que están tomando decisiones están pensando en los tiempos de las redes sociales y no de las personas, ¿no? Esto que decías vos, de que todo, esta sensación de que todo nos pasa por encima, de que hay un montón de información, de que no tenemos tiempo de pararnos a pensar en nada, tiene un poco también que ver con cómo se toman las decisiones, ¿no? La mayoría de las personas que hoy están ocupando grandes lugares de poder están tomando decisiones en función de lo que les parece que es rentable en las redes sociales, en lugar de estar pensando en proyectos a largo plazo, ¿no?
Y en este caso, lo que me pareció súper interesante de lo que hizo Rodrigo con esta plataforma es decir, bueno, si querés utilizar esos datos para mostrar en las redes sociales, también lo puedes hacer. Pero siento que estas herramientas nos interpelan a nosotros también como ciudadanos, para decir, ¿cuánto sabemos nosotros realmente de las personas que elegimos? Claro. ¿Cuánto sabemos nosotros realmente de la trayectoria de esas personas que aparecen en las listas para votar cada X cantidad de años? Y lo digo no en el sentido de moralista de, ay, no investigás a tus representantes, sino porque es tanta la cantidad de información, nuevamente, que cualquier herramienta que logre agregar un filtro más para que sea más fácil de usar, para que sea más fácil de encontrar esa información, ayuda precisamente a que podamos aprovechar esa información. Entonces, este tipo de herramientas, vamos a decir, me parece que son muy valiosas, no solo porque vienen de la sociedad civil, que bueno, idealmente esto debería ser algo que esté disponibilizado oficialmente, sino que además permiten mostrar cómo, aunque la información esté, eso no quiere decir que todos estemos en condiciones de procesarla. Eso no quiere decir que todos estemos en condiciones de poder interpretarla, porque es un montón, y porque también tenemos esta situación donde todo el tiempo, lo que era noticia ayer dejó de ser noticia hoy. Ujú. Y las decisiones se van tomando con ese timing y nos van impidiendo procesar cosas que llevan tiempo, como esto, de decir, no es lo mismo lo que votó probablemente, voy a tomar un ejemplo paradigmático cordobés, no es lo mismo lo que votó Luis Juez ayer que probablemente lo que votó hace 10 años, Claro. ¿no? Sí, Entonces, pasó mucho con la ley de glaciares, ¿no? Que ni apareció hablar. todo el tiempo lo que decía juez en un momento y lo que decía otro. Y uno dice, bueno, sí, juez ha sido uno de los que más cambio de camiseta ha tenido, como a nivel nacional Patricia Bullrich, pero de todas maneras hay posiciones desencontradas a lo largo de... como decía Galeano, ¿no? En uno de los textos, no es que he cambiado de ideas, es que quiero permanecer en el poder, ¿no? Entonces, está bueno Exactamente. poder mirar ahí esa continuidad o discontinuidad. Exacto, pero insisto en que esta información siempre estuvo ahí. Ujú. A esto apunto. ¿Cuál es el verdadero problema cuando hablamos del exceso de información? ¿Cuál es el verdadero problema cuando hablamos de la pérdida de concentración? ¿Cuál es el verdadero problema cuando hablamos de la necesidad constante de algún tipo de retribución? Estoy hablando de los efectos concretos que tiene la exposición a la tecnología y que están documentadas en el mediano y en el largo plazo. Las consecuencias son estas, son que no podamos procesar la información, es que no podamos procesar información que sí está disponible. Porque digo, en este caso puntual, no son cosas que nos quieren ocultar, no son cosas que están puestas de una forma obtusa, no, toda esta información estaba disponible, toda esta información estuvo todo el tiempo disponible en los organismos oficiales. Eso no quiere decir que sea fácil, insisto, no quiere decir que sea fácil acceder, no quiere decir que sea fácil encontrarla, no quiere decir, pero por eso me parece que esta herramienta es valiosa, pero lo que me pareció un verdadero signo de nuestros tiempos y que es interesante para plantearnos cuál es nuestra relación real con el poder, ¿no? Pienso, esta es una relación muy concreta con el poder, es, hicieron esta herramienta para poder difundir en las redes sociales y probablemente, no voy a decir que va a ser así lo que va a pasar, porque uno nunca sabe y me dejo sorprender, pero probablemente para seguir en este discurso de la chicana, digamos, para seguir en este discurso de vos no podés decir nada porque vos votaste tal, o vos no podés decir nada porque tal votó tal, en este tipo de discusión todo el tiempo que tiene que ver con anular la posibilidad de la opinión diferente, ¿no? Con Claro. este tipo de discurso que tiene que ver con no dialogar, sino simplemente anular, ¿no? La posibilidad mínima de intercambio con alguien que no piensa igual que yo. Y esto no es una cosa que pase solamente acá en Argentina. Ujú. Esto lo quiero aclarar. Esto no es una cosa que pase solamente acá en Argentina, está pasando en un montón de lugares por precisamente cómo se presenta la información. Si pensamos en los nuevos formatos, así rápidamente, de cualquier red social, ¿con qué nos encontramos? Con que son cada vez más cortos. Claro, sí, sí. Sí, pensando un poco el ejemplo que ponías de Luis Juez o Sí, algunos ejemplos en torno a eso, uno puede decir, bueno, se hace un recorte de
8 segundos dentro de toda una argumentación, no sé si la de Luis Juez, el concepto de argumentación es quizás sea un poco grande, pero saliendo de Luis Juez, se hace un recorte de 8 segundos, se lo pega a otro recorte de 8 segundos con 10, 15, 20 años de diferencia y se cierra la posibilidad de obtener un resultado, o sea, se define que el resultado, lo que vos tenés que inferir sobre eso, queda ahí cerrado sin abrir distintos caminos dentro de lo que es la reflexión de cómo se fueron dando esos procesos, en qué momento se dio ese proceso y demás. Exacto. Ese mecanismo de hacer todo el tiempo recortes y de que además sean lo más corto posibles, es una forma también de cercenar el acceso a la información. Si yo estoy presentando algo que está totalmente editado y que está presentado en 30 segundos porque me lo exige el algoritmo, estoy directamente afectando esto, estoy afectando directamente la percepción que las personas van a tener sobre determinado tema, sobre determinada persona en particular, sobre determinado lugar. Digo, esto que pasa todo el tiempo de que en 30 segundos te resumen cosas, ¿no? Me parece tremendo. Te lo resumo en un minuto. Claro. Y es como, ¿qué realmente de la complejidad social actual se puede resumir en un minuto? Claro, sí, sí. Sí, Y hay lo como naturalizamos, ¿no? Sí, Digo, como, bueno, ahora es así. claro, sí, sí. Y hay como una validación en eso, en esto que decís, Ujú. naturalizamos, de la construcción de eso va como te voy a tirar la posta en un minuto, ¿no? Yo, por Exacto. ejemplo, ya vi es Rec 1, es Rec 2, es Rec 3, porque vi los 3 minutos te los resumo así nomás. Y sin embargo no las vi a esa. Entonces, bueno, después el recorte que puedo hacer sobre esas películas, claramente va a ser el recorte que me hicieron de un 2%, ¿no? De lo que es la película completa. Claro. Y eso que siempre pasó en los medios, porque digamos todo, Ujú. eso siempre pasó, ¿no? Desde que existe el concepto de noticia como producto, es como que se va eh, acelerando. Eso quiero decir. Antes, si pensamos cómo era el consumo natural de noticias hace 25 o 30 años. Vos tenías a lo sumo 3 noticieros. Uno de la mañana, uno de la tarde y uno de la noche. ¿Verdad? Ujú. Y por lo general, no había tantas noticias. En algunas se repetían cosas, porque se consideraba que había algunas cosas que eran más importantes de acuerdo al criterio de edición. Muy poco tiempo después empezaron a aparecer los canales de noticias 24 horas. Ujú. No sé si recuerdan, los que tienen más 30 quizás lo van Claro, a sí, recordar. estamos ahí. Estamos ahí. Esa lógica del canal de 24 horas de noticias, lo que implica en el fondo, no es que realmente haya más noticias, sino que lo que va a tener relevancia va a ser muy distinto. Lo que se va a priorizar va a ser muy distinto. Entonces hoy nos encontramos en un momento donde hay tanta cantidad de, entre comillas, noticias, hay tanta cantidad de, entre comillas, información, que cualquier criterio que se aplique para que nos haga eso más fácil, nos va a parecer maravilloso. Si alguien nos puede resumir el conflicto en Irán en un minuto, mejor. Claro. Si alguien nos puede resumir cómo votó Luis Juez los últimos 30 años en una aplicación, mejor. Y esto no es una crítica, Rodrigo, creo que está Ujú. genial la página que Claro, hizo, sí, pero sí. digo, es esta necesidad todo el tiempo de algún filtro extra, porque se está volviendo imposible de procesar. Claro. Y lo que estamos haciendo a nivel de naturalización, esto de asumir que está bien, es decir, bueno, cualquier cosa que me lo resuma está bien, ¿no? Cualquier cosa que sea en un minuto está bien, cualquier cosa que sea... Pensaba esto, yo decía 1990, 2026. Claro. ¿Cuántos años son? Son más de 30 años de votación. Claro. Sí, sí. Eso es imposible de procesar sin la ayuda de un filtro previo o de muchos filtros, como tiene la página. Les invito a que entren, se llama comovoto.dev.ar.
Pero digo, este tipo de herramientas surgen, tienen que ver con esta imposibilidad concreta que estamos desarrollando de procesar cualquier tipo de información. Claro. O sea, Te- es lo más preocupante para mí de los resultados negativos de la exposición a la tecnología en el mediano y en el largo plazo. Claro. Te escucho y pienso, cuando estamos hablando también en relación a los niveles de saturación que tenemos a veces, ¿no? Y dónde le cortamos, dónde le ponemos un freno, porque nos viene pasando también, creo, por la sociedad en la que estamos, en la que tenemos que saber de todo y estar actualizados de todo y tener una opinión de todo, ¿no? Está ese meme que dice, bueno, ahora ya no soy más experto en Irán, soy experto en uso de aviones presidenciales para ir a viajes o en relaciones matrimoniales para usar aviones presidenciales, ¿no? Y cómo eso nos va en simultáneo con lo que venís planteando de todo se tiene que acotar, a la vez la sensación de no podés estar fuera de la esfera pública, de la conversación pública, que muchas veces ni siquiera es una conversación pública, porque no logramos procesar algo cuando ya está entrando un tema nuevo a nuestra hora del debate, lo digo entre comillas porque en realidad termina siendo como de un picanteo constante, ¿no? Claro. La pregunta que yo siempre me hago ahí, o quizás lo que yo decidí que era más importante para mí, es, ¿es realmente, es realmente relevante? ¿Podemos poner en el mismo nivel el conflicto en Irán con las consecuencias que va a tener a nivel mundial con el uso de un avión? ¿Qué es más relevante para mí? ¿Qué es más relevante para lo que, qué es más relevante para lo que yo me imagino que es la sociedad en la que quiero vivir? Parecen preguntas, yo siempre me escucho y digo, ay, parece más un podcast de autoayuda que otra cosa. Pero lo digo, pero lo digo en el sentido de realmente de qué discusión quiero participar. Porque en definitiva, entonces el problema ya pasa a ser una decisión más o menos narcisista. Es, ¿quiero participar de todas las discusiones? ¿Es necesario que tenga una opinión sobre todo para escribir un tweet? ¿Es Claro. necesario realmente? ¿Qué es lo que yo considero? Esto me lo pregunto en serio. ¿Se puede poner en el mismo lugar que Messi le dio la mano a Trump, por dar un ejemplo de cosas que vi en las redes? No tengo ni idea del contexto, para Ujú. que se den una idea, ¿no? Un montón de gente sacó conclusiones, yo no tengo ni idea de en qué contexto pasó eso. ¿Se puede comparar eso con, no sé, el informe de la UCA diciendo de que la mayoría de los trabajadores come menos y mal? Claro. ¿Cuáles son nuestras prioridades reales? Porque digo, todos estos temas los puso alguien más. Y en esto también quiero ser totalmente transparente. Tenemos que entender que en cualquier modelo de tecnología moderno, cuando hablamos de estos algoritmos que definen lo que cada uno ve y no ve, esos temas no están elegidos por personas individuales que deciden colectivamente ponerse de acuerdo y discutir algo. Eso es una agenda que alguien puso. Ujú. No va a desaparecer, no va a dejar de existir, pero sí podemos optar por decir, no me interesa formar parte de esta discusión. Claro. Claro, ahí es donde parecemos los viejos que decimos menos redes sociales y más sitios web. Entren un Claro, poco a los sitios de noticias o cosas. Si queremos hablar de noticias, está bien. Puede ser que las redes sociales y uno cuando habla con la red de medios digitales, por ejemplo, te dicen y nosotros tenemos muchísimo alcance en esos espacios. Por ejemplo, si nos bloquean el Instagram, estamos hasta las manos porque tenemos muchísimo alcance ahí. Y sí, es cierto. También es cierto que se pueden construir otras prácticas, como por ejemplo ir a dedicarle un rato a una lectura, a un sitio web sobre el tema que sea, ¿no? Digo, sí, pensando en que si estamos hablando de Adorni, si estamos hablando de Messi o estamos hablando del informe de la UCA, pero que no siempre nuestra manera de resolver las cosas es en un te lo resumo así nomás, Ana. claro, porque en definitiva yo entiendo que, yo entiendo que la red de medios dice, yo tengo un montón de alcance en Instagram. Mi pregunta primero es, ¿qué representa ese alcance? Claro. ¿Qué Sí, representa?
Sí, sí, y uno puede decir, ¿Cómo, bueno, ¿la cómo? transformación social o es simplemente una estadística que te tira la Exacto, misma empresa que quiere que estés adentro? claro, pero al margen de que pueda haber malicia o no, digo, ¿qué representa realmente para mi trabajo como periodista? ¿Implica, mi trabajo como periodista es mejor si me ve más gente en Instagram? Claro. Dependo, otra cosa, digamos, otra discusión muy distinta es si eso es algo que genera ingresos, entonces bueno, entonces en ese caso sí, es totalmente comprensible, que es la situación de muchos medios, pero digo, esta cuestión de, insisto, la información pública está cada vez más cercenada, por cierto, gracias a la ley base, por ejemplo, pero digo, esta información pública está. Alguien se encarga de hacer una interfaz para que sea más fácil filtrarla. No hace un resumen de un minuto de qué votó cada persona y una serie en Instagram diciendo cómo votó Graciela Camaño los últimos 20 años. No, hace Ujú. una interfaz para decir, bueno, acá está más fácil. ¿Qué hacemos nosotros con esa información? Si nos resulta tan importante. ¿Nos resulta tan importante cuando tenemos que ir a votar? ¿Nos resulta tan importante cuando tenemos que tomar decisiones sobre qué proyecto sostener? Esto lo digo porque no es un juicio moral. Lo que estoy diciendo es, empecemos a elegir nuestras agendas, Claro. sería el tema. Empecemos a elegir realmente nuestras agendas, porque si no, alguien ya las eligió. Los trending topics y las tendencias y las cosas que se ven repetidamente en las redes sociales no es porque realmente más gente esté interesada en eso. Tenemos que empezar a desmitificar eso. Eso no es porque mucha gente esté hablando de eso. Eso es porque existe un direccionamiento tecnológico para que eso ocurra. Es como, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, digamos. ¿Hay un montón de gente hablando de eso porque le interesa o hay un montón de gente hablando de eso porque la herramienta se encarga de que mucha gente esté hablando de eso? Claro, Es esa la pregunta. Y es el caso concreto. ¿Cómo puedo usar la misma herramienta para hacer dos cosas distintas? claro. Rodrigo con este acceso y con este filtro podría no haber hecho una página abierta en su código, de código libre, con licencia MIT. Podría haber hecho esto para sí mismo, para hacer un canal de Instagram viral, Y diciendo, lucirse. mirá cómo votó Milei cuando era senador, ¿no? Claro, Y no lo hizo, digo. Esas decisiones, esas decisiones están detrás de qué tecnología tenemos. claro. Ana, recuérdanos la página, así después vamos a subir también a nuestro portal y agregamos ahí en la columna, en el video, cuál es la página para hacer la consulta también sobre cómo se fue construyendo y qué se puede ver en torno a eso y a las decisiones que fuiste repasando. La página se llama comovoto.dev con B corta, .ar. Perfecto. Y la persona que lo hizo es el doctor Rodrigo Quiroga, con dos personas más, según pude ver en el repositorio. Pero esa es la página, y insisto, me parece increíble. Todo lo que pueden filtrar y todo lo que pueden ver, lo recomiendo un montón. Buenísimo, pueden entrar a latinta.com.ar que está publicada allí, también en distintos medios de la red de medios digitales, para poder ver esta página, este informe, esta manera de presentar los datos y los caminos posibles también en esa presentación de datos. Ana, gracias por la comunicación con Pinto Pururu. Gracias, como siempre, a ustedes por el espacio y nos encontramos el próximo jueves.